Hola y bienvenidos a otro Deep Dive. Hoy vamos a explorar el mundo de la ingeniería de software. Pero no solo la parte de la programación, nos has compartido algunos extractos del libro de Ian Somerville, Ingeniería de Productos de Software, y al parecer te interesa el panorama general, cómo se construyen en realidad estos sistemas complejos. Así es fácil pensar que el software se trata solo de código, pero crear un producto exitoso y confiable implica mucho más que se usó en las apps que usas a diario. La confiabilidad, la seguridad, la interfaz, todo esto son decisiones arquitectónicas como si se diseñara un edificio. Entonces, es más como ser arquitecto que solo un albañil. Me gusta esa analogía. Veremos cómo se divide el software en componentes, cómo se comunican entre sí y cómo la tecnología en la nube está cambiando las reglas del juego. Hablando de estructuras, empecemos por lo básico. El libro de Somerville distingue entre productos de software y proyectos de software. ¿Puedes explicarnos esa diferencia? Claro, un proyecto de software se desarrolla para un cliente específico, como un sistema de contabilidad a la medida para una empresa. El cliente define las necesidades y el equipo de desarrollo construye el sistema de acuerdo con esas especificaciones. Como un traje hecho a la medida. Exactamente. En cambio, un producto de software como una app para tomar notas se crea para una audiencia general. El equipo de desarrollo decide las características, las plataformas y el ritmo de las actualizaciones. Es decir, el producto de software se diseña pensando en un usuario ideal, no en un específico. En el libro Somerville usa el ejemplo de un sistema de contabilidad a la medida versus una app para tomar notas. ¿Podrías profundizar en eso? Por supuesto, el sistema de contabilidad, al ser un proyecto a la medida, tiene un ciclo de desarrollo y actualización dictado por el cliente. Si la empresa necesita una nueva función o cambio, el equipo debe adaptarse. Y como cada empresa tiene sus peculiaridades, imagino que cada cliente requiere un trabajo muy específico. ¿No podría esto volverse un dolor de cabeza para los desarrolladores? En efecto, ahí radica la complejidad de los proyectos a la medida. Ahora la app para tomar notas al ser un producto de software se actualiza según la visión del equipo de desarrollo. Ellos deciden qué nuevas funciones agregar, cómo mejorar la interfaz, etcétera. Estas actualizaciones se lanzan a todos los usuarios a la vez. Es como la diferencia entre un sastre y una tienda de ropa. Uno te hace la prenda a tu medida, mientras que la otra ofrece diseños para un público más amplio. Ya sea un proyecto o un producto, no es crucial tener una visión clara desde el principio. Absolutamente, Somerville lo llama visión del producto y la ilustra con el ejemplo del sistema eLearn. Esta visión debe responder a tres preguntas: qué se desarrollará, a quién va dirigido y por qué los clientes deberían comprarlo. iLearn. Suena algo educativo. Sí, es un entorno de aprendizaje abierto. Imagina una plataforma donde los profesores pueden configurar fácilmente recursos web como videos y simulaciones para sus alumnos. La visión de eLearn se centra en facilitar el aprendizaje, a diferencia de plataformas como Moodle, que se enfocan más en la administración de materiales y tareas. Entonces la visión de Aileen no solo describe la plataforma, sino que también destaca su propuesta de valor, un enfoque en el aprendizaje, no en la administración. Pero ¿no crees que definir esta visión tan específica desde el principio podría limitar la flexibilidad del producto a futuro? Es un punto válido. Si bien una visión clara es fundamental, también debe ser adaptable para poder ajustarse a las necesidades cambiantes del mercado y a los avances tecnológicos. Tiene sentido. Y para construir esa visión, Somerville habla de la importancia del conocimiento del dominio, es decir, entender el área al que se dirige el producto. En el caso de Aileen, es clave conocer las necesidades de profesores y alumnos en el ámbito educativo. ¿Crees que a veces se subestima este aspecto? Desafortunadamente sí, muchos proyectos fracasan porque no se comprende a fondo el problema que se está tratando de resolver. En el caso de eLearn, si los desarrolladores no entienden cómo se enseña y se aprende en la realidad, difícilmente podrán crear una herramienta útil. Claro, no puedes diseñar una herramienta educativa si no entiendes cómo se enseña y se aprende. ¿Y qué papel juega la tecnología en esta visión? La tecnología es el motor que hace posible la visión. Conocer las últimas tecnologías permite al equipo de desarrollo crear funciones innovadoras. Volviendo al ejemplo de iLearn, su visión se basa en el uso de recursos web, por lo que dominar las tecnologías web es esencial. Y si la tecnología avanza, la visión del producto puede evolucionar con ella. Así es, de hecho, es vital que la visión pueda adaptarse a los cambios tecnológicos. De lo contrario, el producto podría volverse obsoleto rápidamente. Y para aterrizar la visión en algo tangible, Somerville destaca la importancia de la creación de prototipos. Estos prototipos permiten probar la viabilidad de la visión, identificar problemas potenciales e incluso descubrir nuevas ideas. Es decir, no se trata solo de soñar con un producto, sino de ensuciarse las manos y ver cómo funciona en la práctica. ¿Qué tipo de prototipos se suelen usar en el desarrollo de software? Hay varios tipos, desde prototipos en papel hasta prototipos funcionales
que simulan la interacción del usuario. La elección del tipo de prototipo dependerá de la complejidad del producto y de la etapa del desarrollo en la que se encuentre. Entiendo, un prototipo, aunque sea básico, puede revelar si la tecnología es adecuada, si la arquitectura soporta la carga esperada y si el diseño es intuitivo para el usuario. Exactamente. Y no solo eso, también permite obtener retroalimentación temprana de los usuarios, lo cual es fundamental para validar la visión del producto y realizar ajustes antes de invertir tiempo y recursos en el desarrollo completo. Es como hacer un boceto antes de pintar un cuadro. Te da una idea general de cómo se verá el producto final hablando de desarrollo. ¿Qué metodologías se utilizan para construir software hoy en día? El desarrollo ágil es el rey. Metodologías como Scrum y Extreme Programming son muy populares en el desarrollo de productos de software. La idea principal es trabajar en iteraciones cortas llamadas sprints y entregar incrementos funcionales del producto de forma regular. Entonces, en lugar de planificar todo el principio, a fin se trabaja en ciclos cortos con entregas frecuentes y adaptándose a los cambios. Pero ¿no crees que esta flexibilidad del desarrollo ágil a veces puede resultar en una falta de control sobre el producto final? Es cierto que existe el riesgo de perder el rumbo si no se gestiona adecuadamente el proceso. Sin embargo, la clave está en mantener una comunicación constante con el cliente y en tener una visión clara del producto, incluso si los detalles se van ajustando en el camino. Y un elemento clave del desarrollo ágil son las historias de usuario, que describen las necesidades del usuario desde su propia perspectiva. Por ejemplo, una historia de usuario para eLearn podría ser: como profesor quiero poder crear grupos de alumnos para asignarles diferentes recursos. Exacto, las historias de usuario ayudan a centrar el desarrollo en el valor que el producto aporta al usuario, lo cual es fundamental en el desarrollo ágil. Además, fomentan la colaboración entre el equipo de desarrollo y el cliente, ya que ambos participan en la definición de las historias. Así que las historias de usuario ayudan a centrar el desarrollo en el valor que el producto aporta al usuario. ¿Y cómo se organizan los equipos de desarrollo en este entorno ágil? Los equipos ágiles son autoorganizados. No hay un jefe que diga a cada uno lo que debe hacer. El equipo se organiza para alcanzar los objetivos del sprint, colaborando y tomando decisiones en conjunto. Me gusta la idea de un equipo que funciona como un organismo donde cada parte contribuye al objetivo común. Y hablando de organismos, pasemos a la arquitectura del software. ¿Por qué es tan importante la arquitectura en un producto de software? La arquitectura define la estructura del sistema, cómo se descomponen componentes y cómo interactúan entre sí. Y esto tiene un impacto enorme en atributos no funcionales como la seguridad, la mantenibilidad y el rendimiento. Es decir, la arquitectura no solo define la funcionalidad, sino también la calidad del producto en aspectos cruciales para el usuario. ¿Dirías que una buena arquitectura es la base de un buen producto de software? Sin duda, es como los cimientos de una casa. Puedes tener una idea genial para la distribución de las habitaciones, pero si los cimientos son débiles, la casa se derrumbará con el software. Pasa lo mismo. Una mala arquitectura puede hacer que el producto sea vulnerable, difícil de mantener o lento. Y en el libro Somerville utiliza una analogía muy interesante para ilustrar cómo la arquitectura impacta en la seguridad. Habla de la película Rogue One de Star Wars. ¿Nos puedes contar de qué se trata? En Rogue One, los planos de la Estrella de la Muerte, una poderosa arma del Imperio Galáctico, se almacenan en un único lugar, fuertemente protegidos. Si los rebeldes logran acceder a esa ubicación, obtienen todos los planos. Un punto único de fallo. Muy arriesgado. ¿No crees que es un ejemplo un poco extremo para ilustrar la seguridad en el software? Quizás sí, pero la idea central es válida en un sistema con una arquitectura centralizada. Si se rompe la seguridad en ese punto central, todo el sistema se ve comprometido. En cambio, una arquitectura distribuida, aunque más compleja de gestionar, ofrece mayor resistencia a los ataques. Si se compromete un nodo, el resto del sistema puede seguir funcionando. Es como guardar tus ahorros en varios bancos en lugar de tener todo en uso solo. Si uno quiebra, no pierdes todo tu dinero. Y además de la seguridad, ¿en qué otros aspectos impacta la arquitectura? La arquitectura influye en la mantenibilidad del software. Un sistema bien diseñado, con componentes bien definidos y con bajo acoplamiento es más fácil de modificar y actualizar sin generar errores en cascada. Esto es fundamental, ya que el software evoluciona constantemente y necesita adaptarse a nuevas necesidades. Es decir, si cambias una parte del sistema, no quieres que todo se desmorone como un castillo de naipes. ¿Y qué hay del rendimiento? El rendimiento también se ve afectado por la arquitectura. Por ejemplo, si la base de datos es un cuello de botella, se puede optar por una arquitectura distribuida que reparta la carga entre varios servidores, o bien usar tecnologías de caché para optimizar el acceso a la información. Fascinante cómo la arquitectura, aunque invisible para el usuario final, tiene un impacto tan profundo en la calidad del producto.
¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la arquitectura puede afectar la experiencia del usuario? Claro, por ejemplo, una arquitectura que no escale adecuadamente puede causar que una aplicación se vuelva lenta o se caiga cuando hay muchos usuarios conectados, o una arquitectura con una mala gestión de errores puede resultar en mensajes de error confusos para el usuario. Entiendo. Y para construir una buena arquitectura es crucial entender cómo se descompone un sistema complejo en partes más manejables. Somerville habla de 3 conceptos clave: componentes, módulos y capas. Exactamente, estos conceptos nos ayudan a organizar el sistema y a dividirlo en partes más pequeñas que sean más fáciles de entender, desarrollar y mantener. Ok, vamos a desempacar esto. ¿Pueden explicarnos qué son los componentes? Un componente de software es como un bloque de construcción. Puede ser una función, una clase, un conjunto de servicios. Lo importante es que ofrece una funcionalidad cohesiva y bien definida. Y estos componentes se conectan entre sí para formar el sistema completo. ¿Cómo se asegura la comunicación fluida entre estos componentes? Ahí entran en juego los protocolos de comunicación y las interfaces bien definidas. Cada componente debe saber cómo interactuar con los demás sin necesidad de conocer los detalles de su implementación interna. Esto permite que los componentes sean desarrollados y modificados de forma independiente sin afectar al resto del sistema. Es como si cada componente hablara un idioma común para entenderse con los demás. Ahora, los módulos son grupos de componentes relacionados, ¿verdad? Correcto, los módulos son como cajas que agrupan componentes con una funcionalidad similar. Por ejemplo, un módulo de gestión de usuarios podría contener componentes para registrar usuarios, autenticarlos, gestionar sus perfiles, etc. Es como organizar los bloques de construcción en cajas, cada una con un propósito específico. ¿Y qué hay de las capas? Las capas son un concepto más abstracto, se usan para organizar el sistema en niveles de abstracción, cada uno con sus propias responsabilidades. Por ejemplo, una arquitectura en capas típica podría tener una capa de presentación, interfaz de usuario, una capa de lógica de negocio y una capa de acceso a datos. Entonces las capas ayudan a separar las diferentes preocupaciones del sistema, como la interfaz, la lógica y los datos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se aplica este concepto en un producto de software? Claro, imagina una aplicación de compras online. La capa de presentación se encargaría de mostrar los productos al usuario. La capa de lógica de negocio gestionaría el carrito de compras y el proceso de pago. Y la capa de acceso a datos se comunicaría con la base de datos para obtener la información de los productos, los usuarios y las órdenes de compra. Me encanta cómo cada concepto, desde la visión del producto hasta las capas de la arquitectura, contribuye a crear un software robusto y de calidad. Y para completar el panorama, no podemos olvidar las arquitecturas de distribución que definen cómo se organiza el sistema en diferentes servidores. Aquí es donde entra la nube, ¿verdad? Así es, las arquitecturas tradicionales cliente-servidor están dando paso a arquitecturas multinivel y orientadas a servicios donde la nube juega un papel fundamental, y esto ha abierto un mundo de posibilidades para el desarrollo de software. Cuéntanos más sobre estas nuevas arquitecturas. Con gusto, empecemos con la arquitectura cliente-servidor. En este modelo, el cliente, como una computadora o un teléfono, se conecta a un servidor para solicitar servicios. Piensa en cuando abres una página web, tu navegador es el cliente y el servidor web te envía la página. Claro, como cuando veo videos de gatitos en mi tiempo libre, mi navegador sería el cliente y YouTube el servidor sencillo. Exacto. Ahora, en una arquitectura multinivel se agregan capas intermedias entre el cliente y el servidor. Imagina que en lugar de solo el servidor web, hay un servidor de aplicaciones que procesa la lógica del sitio, y este se conecta a su vez a un servidor de base de datos para obtener la información. Entonces, en lugar de una comunicación directa, se crea una cadena de servidores, cada uno con su propia tarea. Pero esto no complica las cosas. Sí añade complejidad, pero también trae beneficios como la posibilidad de escalar el sistema más fácilmente. Si el servidor web se satura, se pueden añadir más servidores web sin tener que modificar el servidor de aplicaciones o la base de datos. Cada capa puede escalar de forma independiente. Entiendo, es como una línea de producción donde cada estación se encarga de una parte del proceso. ¿Y dónde entran las arquitecturas orientadas a servicios en todo esto? Las arquitecturas orientadas a servicios, o SOA, se basan en la idea de que el sistema se compone de servicios independientes que se comunican entre sí. Cada servicio ofrece una funcionalidad específica, como procesar un pago o enviar una notificación. Como pequeñas piezas de software que colaboran para ofrecer la funcionalidad completa, ¿qué ventajas tiene este enfoque? Flexibilidad y reutilización. Los servicios se pueden combinar de diferentes maneras para crear nuevas aplicaciones sin tener que escribir código desde cero. Además, si un servicio necesita ser actualizado o reemplazado, no se afecta al resto del sistema. Suena una forma muy eficiente de construir software, y en este contexto, ¿dónde encajan los microservicios? Los microservicios son la evolución de la SOA, son servicios aún más pequeños, independientes y con una única responsabilidad. O si dividiéramos las piezas de software en piezas aún más pequeñas. ¿Y qué ventajas aporta esta miniaturización?
agilidad y escalabilidad al ser más pequeños. Los microservicios son más fáciles de desarrollar, probar y desplegar. Además, cada microservicio puede escalar de forma independiente, lo que permite adaptar la capacidad del sistema a la demanda real. Es increíble cómo la tecnología ha evolucionado para crear sistemas tan complejos y a la vez tan robustos. Y hablando de la nube, ¿cuáles son los modelos de servicio a la nube que se utilizan para entregar software? Hay 3 modelos principales: IaaS, PaaS, IaaS, IaaS o infraestructura como servicio te da acceso a recursos de computación y almacenamiento, y red en la nube es como alquilar un espacio en un centro de datos para instalar tus propios servidores. Como si tuvieras tu propio terreno virtual en la nube para construir lo que quieras. Exactamente, PaaS o plataforma como servicio te proporciona un entorno completo para desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones en la nube. Es como si te dieran una mesa de trabajo con todas las herramientas que necesitas para construir tu software. Entonces PaaS te facilita la vida al encargarse de la infraestructura y las herramientas. ¿Y qué hay de SaaS? SaaS o software como servicio es el modelo donde el software se entrega como un servicio a través de Internet. En lugar de instalar el software en tu computadora, accedes a él a través de un navegador web o una app. Piensa en Gmail, Dropbox o Netflix. Claro, uso servicios todo el tiempo. Es muy cómodo no tener que preocuparme por las actualizaciones y el mantenimiento. Simplemente accedo al software y lo uso. Y desde el punto de vista del desarrollador, ¿qué ventajas ofrece SaaS? SaaS simplifica el despliegue de nuevas versiones y facilita la gestión de los usuarios. Además, permite llegar a un público más amplio, ya que el software está disponible para cualquier persona con acceso a Internet. Entiendo. Es un modelo que beneficia tanto a los usuarios como a los desarrolladores. Y hablando de desarrollo en la nube, ¿qué consideraciones especiales hay que tener en cuenta al diseñar la arquitectura de un sistema que va a residir en la nube? La escalabilidad y la resiliencia son aspectos cruciales. El sistema debe ser capaz de manejar picos de tráfico y recuperarse rápidamente de fallos. También hay que tener en cuenta la seguridad, ya que los datos se almacenan y procesan en servidores que no están bajo nuestro control directo. Es como construir una casa en una zona sísmica. Hay que asegurarse de que la estructura sea resistente a los terremotos. ¿Y qué hay de la seguridad? ¿Qué tipo de amenazas hay que tener en cuenta al desarrollar software en la nube? La seguridad es un aspecto crítico. Hay que protegerse contra ataques como la inyección SQL, el scripting entre sitios, la denegación de servicio y el acceso no autorizado a datos. Suena aterrador, pero si el software está en la nube, no es responsabilidad del proveedor de la nube protegerlo. No, de todo el proveedor de la nube se encarga de la seguridad física de los servidores y de la infraestructura, pero la seguridad del software en sí es responsabilidad del desarrollador. Hay que implementar mecanismos de autenticación y autorización cifrado de datos, validación de entradas y otras medidas de seguridad para proteger la aplicación y la información de los usuarios. Es como si el proveedor de la nube te alquilara un terreno para construir tu casa, pero la seguridad de la casa depende de ti. Y hablando de seguridad, ¿qué métodos se utilizan para verificar la identidad del usuario? Los métodos de autenticación se basan en 3 pilares: conocimiento del usuario, posesión del usuario y atributos del usuario. El conocimiento del usuario se refiere a algo que solo el usuario sabe, como una contraseña o una respuesta a una pregunta secreta. La posesión del usuario se refiere a algo que solo el usuario tiene, como una tarjeta de acceso o un token de seguridad. Y los atributos del usuario se refieren a algo que el usuario es, como una huella dactilar o un reconocimiento facial. Es como las 3 pruebas que tenía que superar Hércules para obtener la inmortalidad. Tienes que demostrar que sabes algo, que posees algo y que es alguien en particular. Esa es una buena analogía. Y para aumentar la seguridad se suele utilizar la autenticación multifactor, que combina 2 o más de estos métodos. Por ejemplo, puedes pedir al usuario que introduzca su contraseña y luego un código que se le envía a su teléfono. Así que se trata de ponerle varias capas de seguridad a la puerta de entrada. Y para proteger la información sensible, ¿qué hay del cifrado? ¿Cómo funciona? El cifrado convierte la información en un formato ilegible para cualquier persona que no tenga la clave de cifrado. Es como guardar tus secretos en una caja fuerte. Hay 2 tipos principales de cifrado: simétrico y asimétricos. En el cifrado simétrico se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar la información. En el cifrado asimétrico se utilizan 2 claves: una pública para cifrar la información y una privada para descifrarla. Es como si tuvieras 2 llaves, una para cerrar la caja fuerte y otra para abrirla. Y hablando de protección, ¿cómo se protege la privacidad de los usuarios en el desarrollo de software? La privacidad es un derecho fundamental y es crucial proteger la información personal de los usuarios. Hay que tener en cuenta las leyes de protección de datos como el GDPR en Europa o la LGPD en Brasil y seguir los principios de privacidad como el consentimiento, la transparencia y la minimización de datos. Es decir, no se trata solo de proteger la información de los hackers, sino de respetar los derechos de los usuarios sobre sus propios datos. Y para esto es fundamental establecer una política de privacidad clara
que explique a los usuarios qué información se recopila, cómo se utiliza y cómo se protege. Exactamente, la política de privacidad es como un contrato entre el desarrollador y el usuario, donde se establecen las reglas del juego en cuanto a la privacidad. Y hablando de desarrollo, no podemos olvidar la importancia de la programación confiable para crear software de calidad. ¿Qué prácticas se siguen para escribir código confiable? La programación confiable se basa en dos pilares: evitar fallos y gestionar fallos. Para evitar fallos, hay que seguir buenas prácticas de programación, como escribir código legible modular, bien documentado, y utilizar herramientas de análisis estático para detectar errores potenciales. Retomando nuestra conversación sobre la ingeniería de productos de software, mencionaste que aún nos quedan algunos temas por explorar. ¿Podrías hablarnos sobre la diferencia entre productos de software y sistemas de software? Claro que sí, aunque los términos se usan a veces indistintamente, existen diferencias. Clave, un producto de software, como ya hemos comentado, se diseña para un mercado masivo, se vende a una audiencia general y su desarrollo se rige por las decisiones del equipo creador. Como la aplicación para tomar notas que mencionamos antes, el equipo decide qué funciones agregar, en qué plataformas estará disponible y cuándo lanzar actualizaciones. Exactamente, un sistema de software, en cambio, suele ser más a medida se crea para satisfacer las necesidades específicas de una organización o cliente, y su desarrollo está guiado por las especificaciones y requisitos de ese cliente. Como el sistema de contabilidad, a medida que mencionamos al principio, se adapta a las necesidades particulares de la empresa que lo encarga. Precisamente, y esa diferencia en el enfoque tiene implicaciones en todo el proceso de desarrollo, desde la especificación de requisitos hasta la gestión del ciclo de vida del software. Claro, un producto de software se diseña pensando en un usuario ideal, mientras que un sistema de software se crea para un usuario real con necesidades concretas. ¿Y esto cómo afecta la forma en que se aborda el desarrollo? Por ejemplo, en un producto de software, la usabilidad y la experiencia del usuario son prioritarias, ya que se busca atraer a un público amplio en un sistema de software. En cambio, la prioridad puede ser la funcionalidad específica que necesita el cliente, aunque la interfaz no sea tan intuitiva. Entiendo. Es como si estuviéramos hablando de dos mundos distintos dentro del desarrollo de software. Y hablando de mundos distintos, ¿qué nos puedes contar sobre el desarrollo ágil en el contexto de sistemas de software? El desarrollo ágil, con sus ciclos iterativos y su enfoque en la entrega continua de valor, también se aplica al desarrollo de sistemas de software. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas particularidades. Por ejemplo, En el desarrollo de sistemas, a menudo hay una mayor necesidad de documentación formal, ya que el cliente necesita tener una comprensión clara de cómo funciona el sistema. Además, la gestión de los cambios puede ser más compleja, ya que hay que coordinar las modificaciones con el cliente y asegurar que el sistema siga cumpliendo con sus requisitos. claro, al trabajar con un cliente específico hay que ser más rigurosos en la documentación y en la gestión de los cambios. Pero ¿no crees que esto puede chocar con la flexibilidad que promueve el desarrollo ágil? Es un desafío sin duda. La clave está en encontrar un equilibrio entre la flexibilidad del desarrollo ágil y la necesidad de control y documentación en los sistemas de software. Se pueden utilizar técnicas como la documentación ágil, que se centra en documentar solo lo esencial y en hacerlo de forma iterativa a medida que se desarrolla el software. Hablando de agilidad, mencionaste antes la importancia de la refactorización del desarrollo de software. ¿Puedes recordarnos en qué consiste y por qué es tan importante? La refactorización consiste en mejorar el código existente sin cambiar su comportamiento externo. Es como reorganizar los muebles de una casa para que sea más funcional y agradable, pero sin cambiar las paredes ni el techo. La refactorización ayuda a eliminar código duplicado, simplificar la lógica, mejorar la legibilidad y hacer el código más fácil de mantener y evolucionar. Es decir, es como una limpieza profunda del código para que esté más ordenado y sea más fácil de entender. ¿Y qué técnicas se utilizan para refactorizar el código? Hay muchas técnicas como renombrar variables y funciones para que sean más descriptivas, extraer código repetido en funciones o clases separadas y reestructurar la lógica del código para que sea más clara y concisa. Entiendo. Y para finalizar, me gustaría destacar la importancia de la colaboración en el desarrollo de software. El software no se crea en un vacío, sino que es resultado del trabajo en equipo de programadores, diseñadores, testers y otros profesionales. Totalmente de acuerdo, la colaboración es fundamental para crear software de calidad. Los equipos de desarrollo necesitan comunicarse de forma efectiva, compartir conocimientos, trabajar en conjunto para resolver problemas y tomar decisiones de forma consensuada. Es como construir una casa, se necesita un equipo de arquitectos, albañiles, electricistas, fontaneros, para que todo funcione correctamente. Exacto. Y en el desarrollo de software, la diversidad, perspectivas y habilidades es fundamental para crear productos innovadores y que satisfagan las necesidades de los usuarios. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestro deep dive sobre la ingeniería de productos de software.
Ha sido una inmersión profunda en un mundo complejo y fascinante, lleno de desafíos y oportunidades. Así es, un mundo en constante evolución donde siempre hay algo nuevo que aprender y explorar. Espero que hayan disfrutado del viaje y que les haya servido para comprender mejor cómo se construyen los sistemas que utilizamos a diario. Gracias por acompañarnos en esta aventura. El placer ha sido mío y recuerden, el desarrollo de software no es solo escribir código, es un proceso creativo y colaborativo que busca resolver problemas y mejorar la vida de las personas.